Vamos a estar hablando justamente de todas las actividades. Me parece que hay una placa justamente Sí. que explica cuáles van a ser las actividades, dónde va a estar justamente protagonizando y dando su testimonio. Testimonio pero tan importante y esperanzador, ¿no? Que haya Y en primera persona. En primera persona. Una persona que viene ayudando al prójimo desde hace mucho tiempo. Hace 18 años, hermana, que está como misionera en Medio Oriente. Sí, estuve desde el año 96 hasta, completar casi 19 años de misión en distintos lugares. En Palestina, en primer lugar, en Belén, donde aprendí el árabe clásico para leer y escribir. Después pasé a Egipto, varios años en Egipto. Y después 4 años en Siria. Llegué a comienzos del 2011, cuando todavía todo era paz y tranquilidad en Siria, en Alepo, que es donde tenemos la misión, las hermanas y los sacerdotes de mi congregación, que somos es una de las ciudades más convulsionadas. Sí, por supuesto, sí, podríamos decir que es el último bastión, digamos. Si cae Alepo, definitivamente se termina todo en Siria, ¿no? Y por eso cabe destacar, Rodrigo, que la mayoría de los descendientes de árabe que están en la ciudad de Santa Fe son todos provenientes de Alepo. En su gran mayoría, nuestros padres y abuelos son... Hay una raíz, todos, hay una raíz importantísima. Exactamente. La mayoría de la gente que vos te encuentres acá, que es descendiente de sirios, es de la ciudad de Alepo. Es la ciudad más importante del país, ciertamente. La capital es Damasco, pero realmente Alepo, siendo el centro económico del país, y una ciudad tan grande, una ciudad tan vital como era, hermosísima ciudad, además muy próspera, ciertamente la más importante del país y por eso la más codiciada, ¿no? Y es la ciudad que ha estado siendo atacada y sitiada desde el comienzo de este conflicto hasta hoy, ¿no? Por los rebeldes y por los grupos fundamentalistas desde las afueras de la ciudad intentando tomarla y atacando directamente a los civiles de manera atroz, sobre todo a los cristianos. Los barrios cristianos de Alepo, algunos ya se encuentran totalmente en ruinas y los otros continuamente atacados y bombardeados por estos grupos. ¿Cuántos cristianos quedan, si es que está cuantificado? Bueno, se calculaban unos 1.200.000 cristianos presentes en Siria, y se calcula, porque esas son cifras estimativas, que quedaría 1/3 nada más. Es terrible lo que está pasando tanto en Siria como en Irak, la disminución del cristianismo, porque han sido asesinados o porque han tenido que huir a países vecinos o fuera del Medio Oriente. Y realmente es un tema preocupante en el sentido de que obviamente es tierra cristiana, es donde nació el cristianismo, cuna del cristianismo, pero además la presencia cristiana en Medio Oriente le da un equilibrio a la zona, por todo lo que significa la cuestión tribal allí, un equilibrio que, anulado este elemento importantísimo de la presencia cristiana, va a significar realmente un caldo de cultivo de fundamentalismo que incluso va a ser una amenaza terrible para todo Occidente. Entonces, no solamente desde el punto de vista religioso, ¿no?, lo que significa para nosotros el Medio Oriente como nacimiento del cristianismo, sino también lo que significa para Occidente a nivel político. ¿Quiénes son estos grupos fundamentalistas? O sea, ¿quiénes son los que hoy están liderando justamente lo que sucede? Bueno, es una mezcla de grupos distintos. O sea, los que han tenido más fama son los del Estado Islámico, pero hay tantísimos otros grupos operando en Siria desde el comienzo del conflicto, desde el 2011. Es decir, cuando se habla de guerra civil, yo siempre lo digo, guerra civil, el nombre es impropio. No es exactamente guerra civil lo que está ocurriendo en Siria. Esto desde el comienzo fueron grupos armados extranjeros de fuera de Siria, grupos ya fundamentalistas y terroristas, provocando disturbios en los pueblos, alimentando grupos que sí había, pero minoritarios, opositores al régimen. Y por lo tanto esta oposición moderada, como se le intenta llamar, nunca fue moderada. O sea, las primeras manifestaciones ya eran cristianos descuartizados, y explosiones y bombas y tiros. ¿Eso qué tiene de manifestación pacífica? Entonces, el asunto es muy complejo. Yo no soy una experta, ojo, en el tema, ¿no? Yo simplemente tengo experiencia de años vividos ahí, lo que he visto, lo que he oído, lo que he vivido. Pero ciertamente el asunto es muy complejo y lo que se conoce y lo que se sabe no es la verdad, ¿no? Ha sido todo muy manipulado, muy preparado. Yo creo que es una guerra fabricada y planeada por otros objetivos. A ver, me parece interesante esa teoría.
una guerra manipulada y fabricada por quién? Bueno, en Medio Oriente hay muchos intereses, sobre el Medio Oriente hay muchos intereses, ¿no? Pensemos que Siria era un país rico, un país sin problemas económicos, sin deuda externa, un país que no tenía pobres. Por lo tanto era libre. Exactamente, independiente, no necesitaba a nadie, no estaba bajo el zapato de nadie. Y entonces un país así fuerte es una amenaza para los poderosos de este mundo, ¿no? Entonces, lo que se busca en definitiva son intereses económicos, obvio, el petróleo, todo lo que significa el gas, el paso del gas, todo lo demás, pero además lo que significa poder dividir Siria, desmembrarla y debilitarla, ¿no? Y entonces por eso todo eso se arma para llegar a ese objetivo, y por eso el abastecimiento de estos grupos, ¿no? Porque estos grupos alguien los sustenta, digamos, la guerra cuesta. Esas son las dos preguntas que le iba a hacer. Una tiene que ver con la otra. Uno supone, con lo que ustedes están narrando, es que hay alguien, hay intereses que les conviene que el Estado Islámico genere lo que genera. Exactamente. Para tener una represalia, para tener una reacción. Exactamente. Sí, la voz de la Iglesia yo creo que ha sido muy clara desde el comienzo, lo que pasa es que no es oída, pero desde el comienzo de este conflicto los obispos de Siria y de Irak han hablado muy fuertemente sobre esto, denunciando que esta revolución está siendo financiada desde afuera, denunciando a la comunidad internacional en general de que están vendiendo armas, apoyando, de que se les está comprando el petróleo a los del ISIS, denunciando la venta de armas por parte de Arabia Saudita, el apoyo de Turquía a estos grupos. Es decir, la verdad está clara a nuestros ojos, la Iglesia no se ha callado en ese sentido, los obispos han sido pastores de su pueblo, realmente acompañándolos espiritualmente, pero también han hecho mucho en el campo diplomático y político para intentar frenar esto. Lo que pasa es que evidentemente no lo quieren hacer, no hay muchos intereses detrás, ¿no? E incluso la Iglesia hasta no descarta una intervención militar para detener esto, ¿no? La entrada de Rusia en escena este último tiempo fue la primera intervención que realmente logró algo en años. O sea, ¿cómo puede ser que vivimos 5 años de guerra a este nivel y de masacre? No es guerra, es masacre contra cristianos sobre todo, pero en general contra el pueblo, y nadie pueda hacer nada. Es decir, se han hecho coaliciones, todas unilaterales, todas totalmente inefectivas, ineficaces y por otra parte ridículas, digamos, un teatro de intervención que en definitiva no ha llevado a nada, porque se hacen al margen de los gobiernos de turno, tanto de Siria como de Irak. Entonces no tiene ningún sentido una intervención de este tipo. La entrada de Rusia logró por primera vez en años que estos grupos retrocedan. Por primera vez. Venían avanzando y avanzando, siempre avanzando. Por primera vez retroceden. Por primera vez se recuperan ciudades. Y de alguna manera la entrada de Rusia viene apoyada por el patriarcado de Moscú, que lo consideró realmente una necesidad, hacer algo para detener esta masacre contra los cristianos. Algo hay que hacer. O sea, sucede en París un atentado un día y cómo se habla en los medios y no se deja hablar de esto y todo, pero todo el movimiento y todo el mundo con la banderita de Francia en los perfiles está muy bien, pero a mí se me partió el alma de dolor. Yo digo, nuestra gente allá en Siria muere todos los días de hace 5 años y nadie habla de esto. Y no solamente eso, hermana, perdón. Toda vida humana es irreparable, pero el día anterior al atentado en Francia hubo uno en Beirut, donde murieron 50 o 60 personas. Creo que si ocupó 2 renglones en los diarios es mucho. Por eso sí, es lamentable la situación. Yo creo que para el pueblo sirio en general y para los cristianos en particular es un gran dolor todo esto que está pasando, esta gran mentira montada sobre el conflicto, el abandono de Occidente, la complicidad de los medios. Es un gran dolor, ciertamente. Nosotros por nuestra parte tenemos el privilegio, digo yo lo considero un privilegio de haber vivido ahí, haber podido estar 4 años a la par de esta gente, ¿no? Aprendiendo de esta gente, o sea, la fuerza que tiene este pueblo para seguir adelante y cómo no bajan los brazos. ¿Cómo vive diariamente? Bueno, es convivir con la guerra, convivir con la guerra en plena ciudad. Un día se tocan sirenas, las sirenas no, bueno, creo que las primeras semanas hubo sirenas. Hace 5 años. Pero después los ataques, los bombardeos, tiroteos y cañonazos son permanentes de día y de noche.
¿Cuál es el permanentes. protocolo? Usted va caminando por la calle y No, bueno. sabe que va a haber no que va a haber, No, sino no. que empieza una situación de No, riesgo. no es que ¿Cuál empieza, es que no terminó nunca. Es que no terminó nunca. Y entonces uno ya sabe que tiene que vivir así, nos hemos habituado a los bombardeos permanentes, es decir, al principio yo recuerdo encerrados en nuestras casas, ¿no? Las primeras semanas, toque de queda, tiros, una bala entrando por la ventana, explosiones. Entonces nadie salía, nadie dormía, era muy difícil, ¿no? De noche. Pero claro, las semanas que se convierten en meses y los meses que se convierten en años, uno se habitúa. O sea, uno tiene que dormir, por fuerza tiene que dormir, por fuerza tiene que salir. Y entonces la vida habitual de la gente es continuar con su vida cotidiana. Es heroico lo que está haciendo esta gente, ¿no? Los cristianos siguen con su vida, su práctica religiosa, más que antes, no digo como antes, más que antes, las iglesias llenas. Yo le preguntaba cuando veníamos recién a la hermana, le digo, hermana, yo tengo algún familiar que me ha quedado y por ahí suben fotos a internet, que están cenando en algún lado, y me dice ella, la vida continúa. Eso es realmente impresionante, es decir, no pierden la esperanza, el cristiano ciertamente, yo creo que lo que los alienta es esa fe que tienen, no es una cuestión humana, ¿no? Humanamente hablando, uno lo mínimo enloquece, lo mínimo, Sí. ¿no? Viviendo una situación así permanente. ¿Usted por qué vuelve, hermana? Bueno, es una cuestión de vocación, es nuestra misión estar ahí. Cuando yo llegué a Siria era todo muy Discúlpeme que a lo tranquilo. mejor no lo comprenda desde el punto de vista de que Está yo perfecto. Inmediatamente me pregunto por qué estar Está en perfecto. un lugar tan difícil. Cuando yo llegué a Siria, llegué en realidad por problemas de salud. Yo venía con un agotamiento, problemas de salud, necesitaba recuperarme de muchos años de misión, muchos años muy duros de misión, ¿no? Y entonces elegí Alepo. Es decir, en nuestras comunidades de Medio Oriente yo pedí Alepo a mis superiores para ir a descansar. Digo, y lo cuento a propósito para que se note lo que era Alepo. Por la tranquilidad. 4 ¿Por años qué? que está en Alepo, pero viene en Oriente Medio. Sí, de años. Sí, 19 años en total casi en Medio Oriente. Pero digo, la situación que se vivía, el ambiente que se vivía en Siria, buena convivencia entre cristianos y musulmanes, realmente un ambiente pacífico, tranquilo. Al poco tiempo se desata esta guerra y nuestros superiores nos proponen si queremos salir. Nadie está obligado a vivir una situación así. Pero que si queríamos quedarnos teníamos que tener el permiso, el apoyo de nuestros padres. Y nosotros lo pensamos, lo rezamos. Yo me quiero quedarme. O sea, este es mi lugar, es mi gente. Y cuando hablé con mis padres, mi papá me dijo, y lo que pasa es que has estado con esta gente hasta ahora y los vas a abandonar cuando más te necesitan. Tenés que estar ahí. Así eso significa dar tu vida. Y es eso exactamente, es eso. O sea, nosotros nos entregamos a la vida de misión, no con condicionamiento. Bueno, no, cuando ya cueste un poquito ya me vuelvo. Perdón, no, cuando esté en riesgo mi vida. Esto es importantísimo. Esto es importantísimo lo que acaba de mencionar. O sea, su familia le apoyó. Por supuesto. Y es más, mi papá me dijo, además no tengo ninguna intención de competir con Dios. Él te cuida allá mejor de lo que yo te puedo cuidar acá. Y por eso yo creo que es una gracia de Dios, no es, lo que pasa es que yo estoy allá porque como hice entrenamiento para guerra y estoy preparada para todo, a mí no me para nadie. No, o sea, yo soy miedosa, soy muy débil de salud, y sin embargo, sé que puedo estar ahí y que puedo estar bien ahí como el resto de las hermanas y de los sacerdotes por una gracia de Dios. Yo lo atribuyo a eso y nada más que a eso. Es una vocación especial que Dios nos da y nos da la fuerza para llevarla adelante. Humanamente no tiene explicación, ¿no? Y yo estoy feliz allá. Si me dijeran que hoy puedo volver, me vuelvo hoy mismo, ¿no? Feliz de poder acompañar a esta gente, de poder aprender de ellos. Es decir, quizás sea difícil de entender, ¿no? Acá en Occidente, pero poder compartir la vida cotidiana con mártires, no se imaginan lo que eso significa. O sea, es gente que está dispuesta a dar su sangre y a que le corten la cabeza por lo que cree y por lo que ama. ¿Cuánta gente tenemos así en Occidente? O sea, eso es... Entonces, vivir a la par de esta gente, uno queda edificado y los ve sufrir horrorosamente y a la par sonreír, por ejemplo. Sonreír más de lo que la gente sonríe fuera en Occidente, lo digo sinceramente, yo soy testigo, ¿no? De esas sonrisas. ¿Cómo es un día suyo? Bueno, nosotros en Alepo se pasan muchas necesidades, escasez de electricidad 1 hora al día o 2, no más, cuando hay electricidad, ¿no? El agua que llega una vez por semana o cada 10 días, la falta de gas para cocinar, la falta de alimentos
los alimentos perecederos, es decir, lo que entra del campo, porque estos grupos han bloqueado la ciudad por épocas, ¿no? El primer año estuvo bloqueada todo el año la ciudad, un año completo, pero después el bloqueo se ha ido levantando, el ejército ha logrado liberar rutas, pero por tiempo se está bloqueado, de manera que el acceso a los alimentos también es complicado. Y después, seguir la vida cotidiana como uno puede, en el sentido de que la gente allá lo dice, bueno, salen los niños al colegio y bueno, y se despiden de sus padres, porque no saben si vuelven. Y una mamá sale a comprar el pan y se despide de sus hijos y de su familia porque no sabe si regresa, ¿no? Nosotros llevamos nuestra vida cotidiana en la catedral, que es donde estamos, allí en el obispado, en la atención de una residencia que tenemos para estudiantes universitarias. Entonces llevamos nuestro horario habitual, nos levantamos muy temprano en la mañana porque hay que aprovecharla, nos levantamos 4:30, 5 de la mañana, y aprovechar la luz solar porque ya en invierno 4:30 de la tarde ya está oscuro. Y realizar nuestras actividades en la pastoral de la catedral, que sigue con muchísima actividad, ¿eh? No es que porque hay guerra y tiros en la ciudad y todo, la gente deje de venir o dejemos de hacer actividades, eso es impresionante. Y las estudiantes, que hay que apoyarlas, alentarlas, acompañarlas espiritualmente también, ayudarlas con el estudio, que continúen con sus carreras. Cada año... ¿La catedral fue blanco de algún ataque? Sí, por supuesto, sí. O sea, no propiamente la catedral, cayó un misil, lo más fuerte, lo más cercano que tuvimos fue, además de las balas, que bueno, entran las balas es de lo más común que entren, ¿no? Pero un misil tierra a tierra que cayó ahí a 20 metros de la catedral y provocó muchos destrozos y muchísimos muertos, 400 muertos, muchos heridos entre los nuestros. Una de nuestras estudiantes con un hierro clavado en la espalda, bueno, y tantos otros Le iba a preguntar en algún momento si tuvo en peligro su vida, pero me parece que... Bueno, sí, o sea, eso es, el riesgo es permanente, o sea, uno ya sabe y lo hemos visto pasar la muerte por un lado y por el otro, ¿no? Más de una vez. Ahora, ese mismo convivir con la muerte hace que esta gente le tome sentido a la vida. Nosotros desperdiciamos nuestro tiempo. Desperdiciamos el día, lo desperdiciamos pensando que vamos a tener un mañana y si no sabemos que lo tenemos. En cambio ellos saben, son conscientes de que el mañana no puede que no llegue y entonces este puede ser mi último día, ¿cómo lo tengo que vivir? ¿Cómo lo tengo que vivir? En orden a que me quiero ir al cielo. Porque la muerte es un paso para lo que recién empieza. Entonces, claro, la vida cambia. Tantas cosas, uno piensa, bueno, si es mi último día, a ver, en mi último día me voy a pelear. En mi último día de vida me voy a pelear en mi casa con mi familia. En mi último día de vida voy a perder 3 horas en internet, en Facebook. En mi último día de vida, ni loco. En mi último día de vida voy a seguir dilatando que ya me voy a confesar cuando la semana próxima, el mes que viene, el año que viene. En mi último día de vida, voy a seguir viviendo esta situación de pecado, de vicio, de cosas malas que hago. En mi último día de vida, no. Entonces eso les hace tomar el sentido real de la vida. Este puede ser mi último día, ya tengo que vivirlo bien. Entonces imagínense cómo todo cambia. Esta gente están más vivos que nosotros. Y aprovechan y disfrutan de las cosas de la vida más que nosotros. No les puedo explicar lo que es cuando llega la electricidad. A veces pasamos 2 semanas sin luz. 2 semanas, una ciudad de 5 millones de habitantes a oscuras. Llega la luz de noche, por ejemplo, cuando llega sorpresivamente. Se ilumina toda la ciudad a una y se escucha durante minutos la gente festejando, como en la cancha. Yo me siento en la cancha. Es impresionante. La gente saludándose y festejando por 2 horas de luz que llegan. ¿Quién de nosotros en Occidente festeja porque tiene luz? Nadie, pues sí, porque la tenemos. Y si llega a faltar 15 minutos o media hora, el escándalo que hacemos. Y allá se festejan 2 horas de luz. Se festeja cuando llega el agua y uno se puede bañar. Y tantas pequeñas cosas que son tan simples de nuestra vida que nosotros ni siquiera las valoramos, no las vemos, no alcanzamos ni a disfrutarlas por eso mismo. Y ellos las disfrutan al máximo. Recién decía usted algo que me va a quedar para siempre, porque es importante en esta cuestión de generar crisis para ver si se pueden cambiar algunas cosas. La Iglesia ha tenido muchas crisis directamente, o sea, se ha debatido mucho de cuál es el rol de la Iglesia dentro de la sociedad mundial y en esta geopolítica. Dijo recién que los obispos se han convertido en pastores de sus ciudades, de sus pueblos. Hay muchísimas denuncias de lo que está sucediendo del obispo de Irak y de Siria. Los distintos obispos, son varios obispos, son varios. Sí, distintos ritos, sí. ¿Y el Vaticano? Bueno, obviamente que los obispos transmiten
lo que es la posición de la Santa Sede, del Vaticano, ciertamente, ¿no? Ellos son los representantes en el lugar y cuando transmiten esto, esta opinión y esta posición es lo que opina el Vaticano. Y de hecho el Papa Francisco llama continuamente a la oración y a tomar conciencia sobre la situación, sobre lo que está pasando, ¿no? La Iglesia ciertamente es madre y los obispos pastores, no es que lo son ahora, lo han sido siempre o lo deberían ser siempre. Ciertamente que también hay crisis o deficiencias porque la Iglesia, que es santa, está compuesta por pecadores, ¿no? Pero se hace realmente todo lo necesario y todo lo que se puede para apoyar al pueblo allí. La cuestión de esta acción que está llevando también el gobierno de Moscú, ¿piensa que también es parte de cómo se está dividiendo el mundo nuevamente en esta cuestión de los intereses que hay de Occidente? O, a ver, vamos a trazar o por lo menos un grupo, digamos, de Estados Unidos con Francia y Alemania, por ejemplo, que son las potencias mundiales. Por otro lado aparece Rusia. Sí, en realidad Rusia ha sido siempre aliada y protectora de Siria, también por cuestiones económicas, por intereses económicos, ¿no? También lo es, por esa razón. Y ahora yo creo que además el factor religioso es muy importante, ¿no? Como digo, el Patriarcado de Moscú decidió definitivamente una intervención y presionó y movió a la intervención para detener la masacre contra los cristianos, lo cual hace que se dividan las aguas, ciertamente, ¿no? Por un lado Rusia apoyando al gobierno nacional, con otros pocos, y por el otro lado quienes apoyan a los rebeldes y a los grupos fundamentalistas, porque ese es el punto. Cuando hablamos de la comunidad internacional apoyando... Que del otro lado no hay un apoyo formal, digamos. Bueno, por eso mismo. O sea, cuando nosotros nos enteramos, cualquier persona que nos está viendo en este momento dice ISIS o el Estado Islámico está siendo combatido por Estados Unidos. Sí, pero... lo que mucha gente sospecha es esa cuestión de a Estados Unidos le conviene que exista un enemigo, un demonio, digamos, que para poder llevar justamente su cultura, su ataque bélico, sí. Digo, lo que ha sucedido después cuando se habla del apoyo de las Torres Gemelas, sí, cuando se habla del apoyo de la comunidad internacional, lo que se dice es que ellos están apoyando a la oposición moderada, ¿no? Lo han dicho varias veces. Mencionaba recién, la que moderada. Es la que no existe. Claro, es lo que los obispos dicen, basta de vender armas a la oposición moderada porque la oposición moderada no existe. Entonces, evidentemente, ese apoyo, ese financiamiento al terrorismo está camuflado bajo esto de apoyemos la revolución nacional, ¿no? Estos grupos rebeldes que están buscando democracia, que por otra parte es también un montaje de todo esto de exportar democracias el occidentales. verso de la primavera árabe. Sí, toda la primavera árabe, que no, para los árabes no tiene nada de primaveral, y que por otra parte es el gravísimo error, yo creo, de juzgar a estos pueblos con nuestros criterios occidentales, claro. Y entonces pretender nosotros saber cómo van a vivir mejor. Cuando la gente en Siria te dice, nosotros estábamos muy bien, ¿por qué vienen a querer imponernos algo de afuera? Ciertamente que el gobierno habrá que hacerle cambios y habrá que hacer, por supuesto, eso nadie lo quita, no es un régimen celestial, pero eso no significa tener que destruir un país para eso. ¿Cómo piensa que en esta cuestión de conocerlo muy bien y en primera persona de cómo actúa el Estado Islámico, por ejemplo, cómo piensa de esa teoría que hay en el mundo de que cada vez hay más personas que no necesariamente son musulmanes, ni necesariamente son personas que son células dormidas enviadas por el Estado Islámico, pero adhieren y de esa adhesión pasan justamente a convertirse en células activas? Sí, bueno, yo creo que hay varios factores. El dinero, o sea, estos grupos son en realidad grupos mercenarios, ¿no? Son muy bien pagos
hay mucho dinero en juego, ¿no? El Estado Islámico maneja cifras muy importantes de dinero y quienes militan, quienes se suman a sus filas, son muy bien pagos por día, ¿no? Entonces eso es un factor que los atrae, ciertamente. Pero después, también el hecho de, yo creo, ver a tantos jóvenes, por ejemplo, jóvenes europeos, por ejemplo, que se alistan con el Estado Islámico, uno dice, a semejante barbaridad. Bueno, yo creo que realmente eso muestra el estado de nuestro mundo moderno. Estos jóvenes que ya lo han probado todo y que ya están hartos de todo y no saben qué hacer y ya no le encuentran sentido a nada. Y cuando ven una opción radical, algo que realmente significa una entrega radical, lo que pasa que es al mal, pero tiene ese tinte de algo, de una entrega total y radical y hacer algo hasta las últimas consecuencias. Ese llamado a la entrega que sienten todos los jóvenes, ¿no? De hacer algo realmente grande. Lo que pasa es que para el mal. Entonces es por eso que realmente se alistan en una cosa así, que uno dice, es una barbaridad, sí, es una opción radical por el mal. Y después cuando yo escucho a veces que dicen, bueno, pero ¿cómo puede el ser humano llegar a una cosa así? Atrocidades como las que hacen con los cristianos, los decapitan, los crucifican, a los niños cristianos los entierran vivos. Entonces, ¿cómo se puede llegar a una violencia si estas personas son enfermas? Yo digo, bueno, es decir, no hace falta mucho para llegar a eso, lamentablemente. O sea, el mundo en el que vivimos hoy, donde está favorecido y está protegido y está empujado el hecho de que una joven, una adolescente pueda asesinar a su propio hijo en su vientre, ¿qué la detiene después para asesinar a otro? O sea, es algo que no entendemos. O sea, este mundo nos va llevando a eso. Entonces, sí, es una violencia atroz, pero que es una suma de males que viene de mucho más atrás. ¿No? Y entonces, por eso yo creo que en estas guerras todos somos responsables. Todos. ¿Cree usted que, más allá de Occidente, el momento de Latinoamérica, usted cómo ve a este país, por ejemplo, a Argentina? ¿Hay real dimensión de esto, de lo que sucede? Cuando usted habla contando justamente estas vivencias, estas experiencias que ha tenido de dar muchísimo por el prójimo, ¿los argentinos somos conscientes de lo que sucede en Siria? No, yo creo que hay muy poco conocimiento de lo que está sucediendo. Yo creo que la ignorancia no es culpable en general en Occidente, porque se debe sobre todo a la complicidad de los medios que muestran otra cosa y que tapan, porque el tema de la persecución a los cristianos nadie la habla, ¿no? Se habla de los refugiados acá, refugiados allá, a lo sumo se habla de los ataques, se ven los edificios destruidos, Alepo, pero nadie habla de la masacre a los cristianos que es diaria, ¿no? Y eso ciertamente es un desconocimiento general. Y es lamentable que esté ocurriendo esto en nuestros tiempos y que nosotros no lo sepamos o sigamos viviendo como si nada, como si realmente a nosotros no nos tocaron, no nos El comentario de la gente que le ha escuchado a la hermana es que queda choqueado. Sin duda, porque está totalmente desinformada de la situación y esta persecución de los cristianos es lo que se está ocultando. Es que claramente, digamos, más allá de la ignorancia que tengamos, sí, se está ocultando muchísimo, porque esto creo que nosotros como periodistas, que estamos bastante informados, no teníamos real dimensión de lo que está sucediendo. El Papa lo dijo, Rodrigo, inclusive fíjate, vos le preguntabas por la actitud del Vaticano, y yo creo que el Papa fue el que paró la entrada de Estados Unidos en Siria. Exactamente. Yo creo que fue la movida que él hizo, que detuvo que Estados Unidos no invada Siria, que si ustedes nos escuchaban a nosotros por donde podíamos expresarlo desde nuestro humilde rincón, era que seguramente iba a terminar totalmente peor a la solución que proponían, como todo lo que hacen ellos, ¿no? Todo lo que hacen ellos, cómo terminó Irak después de la salvación que le proponía Estados Unidos, ¿eh? Lo único que fueron es ir trasladando mercenarios de un lugar a otro, de Afganistán a Irak, de Irak a Siria, vendiéndole armas y sacándole el petróleo. Pero para que se entienda bien lo que está comentando Manuel, se trata de esa intervención militar que intentaba hacer Estados Unidos, una coalición, atacando todos los puntos militares del Ejército Nacional. Es decir, apoyar directamente la revolución y atacar Siria, es decir, atacar al gobierno, al Ejército Nacional. Yo lo recuerdo muy bien, fue ese septiembre.
Del 2013. 13. Septiembre del 2013, que nosotros ya nos habían avisado, incluso dijeron, bueno, el ataque va a empezar esta noche, y bueno, ya habíamos ubicado los lugares donde estaban las bases militares más cercanas, iba a ser una masacre, iba a ser un desastre total y absoluto. Eso yo creo que lo paró el Papa. Claro, el Papa se llamó esa jornada de oración y de ayuno durante el día en San Pedro, que llama a todos, cristianos, católicos, musulmanes, judíos, y hasta el que no crea en nada, que se una a solidarizarse y a rezar y a hacer ayuno, ofrecimientos. Nosotros estábamos esperando los ataques. Esa noche se interrumpe toda la comunicación, la electricidad, por supuesto, como sucede siempre en épocas así que son de especiales ataques, ¿no? Estuvimos varios días sin ningún contacto, pero era la música de fondo de siempre, digamos, los bombardeos, los ataques, los tiroteos, pero no el gran ataque que esperábamos. Y bueno, y pasó el día siguiente, y el día siguiente no sabíamos qué pasaba, y después nos enteramos de que habían dado un paso atrás, en una decisión ya tomada. Eso la gente allá lo consideró un milagro de la oración, un milagro de la intervención del Papa. Les comento una anécdota. A nosotros nos invadía la desesperación desde acá, porque no veíamos que, o sea, sabemos cómo termina eso, y le pedimos una reunión a Monseñor Arancedo, porque sabemos que él tiene afinidad con el Papa. En ese momento Francisco hacía poco que había llegado al papado, de la conferencia episcopal, y le pedimos que por favor desde su lugar lo llamara, hiciera algo. Y bueno, y él nos prometió que iba a hablar y que no sabía hasta dónde, pero que iba desde acá también a hacer fuerza y a comunicarse con el Papa para poder, y bueno, y al otro día, lo que comenta la hermana, un milagro o la intervención directa de él, yo calculo que ha frenado. A lo lejos, la última pregunta, y muchas gracias por su tiempo, porque sabemos que tiene una agenda muy apretada, que me gustaría que pueda contarnos, mostrarme de nuevo la placa de, más o menos ahí tenemos una referencia de cómo viene la agenda de mañana a las 20:30 en el Club Sirio Libanés van a estar justamente a las 20:30, para quien quiera llegar, 25 de mayo al 27:40, y hoy, 17 de mayo, a las 20, luego de la misa de las 19, en 4 de enero 24:52, en Laguna Paiva. A lo lejos, ya con un poco de tiempo sucedido, algo que causó mucho debate en toda la sociedad también de Occidente, el Premio Nobel de la Paz a los 2 años de estar Barack Obama al frente de Estados Unidos. Usted con esta experiencia y narrándome lo que acaba de mencionar, digamos que sinceramente, o sea, no recordaba aquel septiembre de 2013. ¿Qué le genera? ¿Qué le genera, digamos, que haya una comunidad también de científicos, investigadores, personas, digamos, especializadas que te otorgan un premio a una persona que es el presidente de Estados Unidos como Nobel de la Paz? Bueno, la verdad es que yo no conozco las internas de esos premios. Lo que pasa es que normalmente, digamos, se trata de cuestiones más bien exteriores, superficiales. ¿Qué significa la paz? ¿Qué significa la paz para estas personas? ¿O qué tipo de paz a costa de quiénes? En definitiva, yo creo que en general la crisis del mundo actual viene de su alejamiento de Dios. O sea, el hombre cae de Dios y cae de sí mismo. Entonces es inevitable que se lleguen a estas cosas ridículas y contradictorias, incluso, que las vemos repetirse día a día. Por eso, sinceramente, viendo todo el asunto de lo que está pasando en Siria, los mártires de nuestros tiempos, yo creo que están trayendo ellos realmente una nueva primavera para el mundo entero, un sacudón para el mundo entero. Yo lo vivo en carne propia porque doy el testimonio, ¿no? Y ojo, no estoy hablando del testimonio que doy delante de católicos, cristianos. He hablado antes, me han llamado los judíos para que les dé el testimonio, evangélicos, políticos, empresarios. He ido a lugares muy diversos de los que me piden realmente escuchar el testimonio. Uno ve los cambios de actitud, la vuelta a la fe de tanta gente, la reacción de decir, bueno, el mínimo, aprovechar lo que tengo, dar gracias a Dios por lo que tengo, trabajar por la paz,
realmente. Y entonces yo creo que lo de los mártires está trayendo aires nuevos, incluso a Occidente, aires de esperanza, ¿no? Yo pienso, ellos ni siquiera se dan cuenta de lo que están logrando afuera. ¿Se puede grabar, por ejemplo, con personajes que, yo no sé si son mediáticos, creaciones mediáticas del marketing político propio de Estados Unidos para decir, bueno, vamos a generar un adversario que esté demonizado como, ¿cómo se llama el magnate? Donald Trump. Donald Trump, para que vuelva el clan Clinton, que antes era el clan Bush, que ahora puede llegar a ser el clan Obama. O sea, hay familias que rigen Estados Unidos, no importando si son republicanos o demócratas, y tienen que generar un adversario político interno. Digo. Sí, por eso en el fondo todas estas cuestiones mundiales que están sucediendo en nuestro tiempo son fruto también de un plan muy bien organizado por grupos económicos muy fuertes que de alguna manera pretenden llevar los hilos en el mundo, ¿no? Y por eso son cosas muy complejas y graves, cosas que uno realmente ni se imagina. Yo creo que necesitamos un milagro y por eso hay que rezar mucho. Hay que rezar mucho, por esto hay que rezar mucho por la conversión de esos corazones llenos de maldad. Realmente hay gente con mucha maldad planeando estas cosas y llevándolas adelante con claros objetivos. Hermana, muchísimas gracias. Gracias a usted por la invitación. Muchísimas gracias.